Hola y bienvenido a un nuevo episodio. Hoy vamos a seguir en Argentina, pero nos vamos directamente a la capital nacional del trekking, que se llama El Chaltén. Este pequeño pueblo se encuentra en la provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional de los Glaciares, y está rodeado de algunos de los paisajes más impresionantes de toda la Patagonia. Fue fundado hace relativamente poco, en 1985, en el marco de un conflicto limítrofe que existía con Chile. El gobierno argentino decidió entonces crear un asentamiento permanente aquí para reforzar su soberanía en la zona, y así de la nada nació este pueblo que hoy en día recibe miles de visitantes desde todo el mundo. El nombre Chaltén proviene de la lengua tehuelche y significa montaña humeante, porque ellos pensaban que el Cerro Fitzroy era un volcán, porque casi siempre este cerro está cubierto de nubes que parecen como humo, y aunque no es un volcán, esta sí va a ser una de las montañas más espectaculares de todo Sudamérica. Te daré algunos datos curiosos de esta ciudad. El Chaltén es muy pequeño, tiene menos de 2.000 habitantes, pero en temporada alta parece que hubiera muchísimos más porque los viajeros siempre superan el número de los locales. Además, este pequeño pueblo no tiene bancos, no tiene cajeros automáticos que sean muy confiables, entonces es importante que lleves efectivo desde el Calafate. Y otra cosa es que, bueno, la señal de internet es bastante limitada y poco estable. Entonces, este es el lugar perfecto para que te desconectes y te puedas sumergir 100% en la naturaleza y en estos paisajes espectaculares. A nivel logístico, yo me estuve quedando en el Chaltén 3 días y creo que este es el tiempo mínimo que te deberías quedar si quieres hacer todos los trekkings más populares y épicos, porque todos estos toman más o menos un día. Pero, por supuesto, si tú quisieras quedarte mucho más, para los amantes de las caminatas, te podrías quedar incluso semanas para explorar todos los trekkings que existen en esta zona. Pero bueno, antes de hablarte de los caminos que podrías tomar, iré a lo básico. ¿Dónde te puedes quedar? Este pueblo es muy pequeño, la verdad, y todos los hoteles van a estar en la misma zona. Todos son caminables, entonces la verdad es que no esperes mucho de las diferentes opciones para quedarte, porque los hoteles van a ser bastante normalitos, la mayoría de los alojamientos son un poco caros, eso sí, y no son increíbles. Entonces, te recomiendo quedarte en cualquiera que encuentres en esta zona que se alinee a tu presupuesto. Todos van a estar relativamente cerca el uno del otro, pero lo que sí es que vas a tener lugares que son relativamente más caros para el servicio que vas a recibir, solo porque este es un pueblo bastante turístico. Yo me quedé cerca a la avenida San Martín, que es la calle principal, entonces si encuentras alguno por esta zona sería aún mejor. Segundo consejo es cuándo visitar. Aunque el Parque Nacional de los Glaciares está abierto todo el año, este destino específicamente sí que es solo un destino de verano, porque los senderos y trekking se vuelven imposibles de hacer en otras temporadas. Entonces lo recomendable, como te he dicho en varios episodios, es ir entre noviembre y marzo, y el mejor mes es diciembre, se considera porque es el mes más seco. Pero esto me lleva a mi siguiente pregunta: ¿cómo es el clima? La verdad, el clima cambia mucho. Incluso en el verano puedes llegar a los 20 o 30 grados durante el día, pero en la noche puede estar alrededor de los 10 grados. Entonces vas a necesitar muchas capas diferentes y puede que incluso llueva mientras estás en el verano. Entonces, ni siquiera en verano tienes garantizado un muy buen clima. Va a ser un clima muy cambiante en estas montañas patagónicas. Entonces considera eso cuando estés empacando. Siguiente consejo es: ¿debes pagar para entrar a este parque? Para entrar al pueblo, no, pero para la mayoría de los trekkings que vas a hacer, sí, y esto es algo relativamente nuevo del gobierno de Milei, y la verdad es que no es que sea muy barato. Tienen entradas de un día, 3 días o 7 días, y las puedes comprar en un link que te voy a dejar en la descripción. A la fecha que yo estoy grabando este episodio, la entrada de un día vale $33, si solo quisieras hacer uno de los trekkings. La entrada de 3 días vale $66, esto se implementó en el 2024, pero sí debes pagar para hacer todos los trekkings. Y bueno, el último consejo es cómo llegar. El Chaltén, como ya te puedes dar cuenta, es un pueblo bastante pequeño. Entonces debes llegar acá en bus, normalmente desde el Calafate. Entonces la mayoría de las personas van a viajar al Calafate porque acá sí hay un aeropuerto, y después tomar un bus o un transfer que dura unas 3 horas y vas recorriendo la Ruta 40 con unas vistas increíbles hasta llegar al Chaltén. Y bueno, la Ruta 40, esto me abre el espacio para hablar, es una de las rutas más escénicas para manejar. Esta carretera atraviesa
todo el país de norte a sur, siguiendo la cordillera de los Andes, y es una de las rutas más largas del planeta. Nace en La Quiaca, que es la frontera con Bolivia, y recorre más de 5.200 kilómetros hasta llegar al Cabo Vírgenes en Santa Cruz, que es incluso muy cerca de Ushuaia. Lo interesante de la Ruta 40 no es solo la longitud, sino la diversidad de los paisajes y de culturas que va a atravesar. Es como si fuera un viaje por toda Argentina, pero en solo un camino. Entonces, en el norte la ruta pasa por los coloridos cerros de la quebrada Humahuaca, las salinas de Jujuy, luego baja hacia Mendoza, rodeada de viñedos, con esta impresionante cordillera de los Andes al lado, incluida la montaña más alta de América, que es Aconcagua, y más al sur va a atravesar toda la Patagonia con estepas interminables, glaciares, lagos, montañas. Es increíble. Y un dato curioso es que la Ruta 40 cruza 21 parques nacionales y conecta más de 200 pueblos y ciudades. Además, alcanza una de las alturas más extremas en el tramo de Jujuy porque llega a los 5.000 metros sobre el nivel del mar esta carretera. Entonces es una de las carreteras más altas de todo el mundo. Es bastante increíble que te toque atravesar esta carretera épica para llegar hasta el Chaltén, e incluso te vas a encontrar a muchos viajeros que están haciendo todo este recorrido de atravesar Argentina en esta carretera. Pero bueno, tú básicamente la atraviesas solamente para llegar hasta el Chaltén, y ya acá, ya en la mundial capital del trekking, ¿qué trekkings puedes hacer? Bueno, hay algunos senderos que duran varios días, pero la mayoría de los viajeros solo hacen paseos de un día, y yo solo averigüé por los paseos que había para hacer cada día. Y para escoger entre estos vas a tener algunas opciones. Vas a encontrar senderos cortos que duran más o menos 2 o 3 horas, y estos van a ser la Cascada Margarita, el Sendero de los Cóndores y el Chorrillo del Salto. Todos estos se consideran fáciles, entonces son muy recomendados para cualquier persona. Si quieres algo de mediodía, que te demore más o menos entre 4 o 5 horas en total, entonces se recomienda ir al Mirador del Torre o a la Laguna Capri. Ambos se consideran fáciles también y son senderos de mediodía. Y aunque yo visité ambos, yo no los visité como senderos de mediodía, sino que estaban incluidos en las caminatas que yo hice de todo el día, porque los senderos más populares son los que duran todo el día, y básicamente van a ser 3. La Loma del Pliegue Tumbado, que yo no la hice, la Laguna Torre, que sí la hice y te hablaré de esta más adelante, y la Laguna de los Tres, que definitivamente de todos es el más popular. De estos, como te digo, yo hice los últimos 2, que son los más recomendados, Laguna Torre y Laguna de los Tres, y aunque todos los recorridos se pueden hacer sin guía, yo sí utilicé un guía que me pareció súper recomendado, se llama Pablo, y te voy a dejar su número de WhatsApp en los comentarios por si lo quieres escribir, porque la verdad Pablo me ayudó muchísimo en estos recorridos, en especial en el de Laguna de los Tres. Él sabe mucho, hace este recorrido varias veces a la semana y se lo conoce como la palma de su mano, entonces fue súper útil porque me ayudaba a tener descansos más bien estratégicos. Me decía cuándo debemos bajar, en qué partes va a ser más fácil, más difícil, subíamos y bajábamos por estas partes más fáciles obviamente, y también me explicó mucho sobre la historia de las rocas, los glaciares, la naturaleza del lugar. Lo recomiendo al 100% si quieres tener un guía para Laguna de los Tres, que lo hagas directamente con él, y también nuevamente es algo mejor que lo contactes a él directamente porque él es un local, entonces conoce toda esta naturaleza de primera mano. Pero bueno, te hablaré de los trekkings, independiente de si quieres ir con guía o no, los puedes hacer ambos. Y voy a empezar por Laguna Torre, que fue el primero que yo hice. La caminata comienza directamente en el pueblo y desde el primer kilómetro vas a empezar a ver paisajes impresionantes. Este sendero en total es más o menos unos 18 kilómetros de ida y vuelta. Suele tomar entre 7 y 8 horas en total, dependiendo de tu ritmo, y la dificultad se considera moderada, porque no va a ser tan empinado como otros, pero sí requiere una buena resistencia porque va a ser un tour largo. Lo más especial de este trekking es que todo el tiempo vas a estar teniendo vistas del Cerro Torre, que es una de las montañas más icónicas y desafiantes de la Patagonia. Y de hecho, para muchos alpinistas, escalar el Cerro Torre se considera más difícil que el Fitzroy, porque tiene unas paredes verticales y unas condiciones un poco más extremas. Y aunque yo no soy alpinista, esto es un dato que me pareció interesante porque la mayoría de las personas conocen el Fitzroy, pero el Cerro Torre también es muy popular. Durante la caminata vas a estar pasando por varios bosques de lengas,
También vas a tener miradores naturales y valles abiertos, en donde si tienes suerte incluso podrías ver los cóndores planeando en lo alto. Aproximadamente como a mitad del camino vas a encontrar el mirador del Cerro Torre, que si recuerdas es una de las caminatas que te dije que era de mediodía, entonces acá podrías llegar y devolverte si ya no quieres hacer más, pero sí o sí es una parada obligatoria para sacar fotos porque desde acá vas a tener vistas espectaculares de todo el valle y de las agujas de granito. Después, si tú decides seguir y hacer este recorrido durante todo el día, el tramo final va a ser una recta larga y un poco ventosa que va a desembocar directamente en la Laguna Torre, que es una laguna glaciar de aguas color gris lechoso más o menos, que son producto de la sedimentación de hielo. Lo más impresionante es que la superficie de la laguna muchas veces tiene pequeños icebergs que están desprendidos del glaciar grande que llega justo hasta la orilla. Entonces, este me parece un paisaje único, porque cuando llegas ves el Cerro Torre al fondo, las montañas nevadas a los costados y el glaciar frente a ti. Y lo que te digo, algo particular de este lago es que no va a ser color turquesa. Mi guía Pablo me dijo que este lago siempre tenía ese color más oscuro por el tipo de glaciar, porque la Laguna Torre recibe el agua directamente del glaciar grande que se encuentra al fondo del valle. Entonces, cuando el hielo del glaciar se empieza a derretir, va a empezar a arrastrar consigo pequeñas partículas de roca molida que se llaman harinas glaciares o sedimentos glaciares, y estas partículas son tan finas que permanecen suspendidas en el agua. Entonces, por eso todo el agua que ves básicamente es porque este hielo está empujando con tanta fuerza toda la montaña, que es partes de la montaña más o menos que se están cayendo en esta laguna. Además, es un agua muy fría con poca vida acuática, entonces no va a tener ese color azul intenso que suelen tener otras lagunas, pero es una sensación un poco más salvaje y es distinta de la de Laguna de los Tres. Lo recomendable para que vayas a este trekking es, por supuesto, salir temprano en la mañana, llevar comida para que puedas llegar y almorzar allá. Por lo que te digo, este va a ser un recorrido de alrededor de 9 horas, entonces quieres tener una comida para parar allá, y también lleva bastante agua, porque aunque hay riachuelos no es que sean muy fáciles de acceder, entonces creo que acá sí vale la pena que lleves agua y que lleves también ropa de abrigo y cortaviento, porque en la laguna suele hacer frío incluso en el verano. Y bueno, ahora pasaré a explicarte el sendero más emblemático de todo el Chaltén y también probablemente la foto de postal cuando buscas Patagonia en Argentina, y es la Laguna de los Tres. Este es el trekking que todos los viajeros sueñan con hacer porque es el que te lleva directamente hacia los pies del Monte Fitzroy, que es la montaña más icónica de Argentina y uno de los símbolos de la Patagonia. Esta caminata va a ser la más larga y exigente, y por eso es un poco más larga que Laguna Torre. En total van a ser como unos 21 kilómetros ida y vuelta, y el recorrido te suele tomar entre 9 y 10 horas. Otra vez depende de tu paso. Si caminas rápido puede que lo hagas en 8 horas, pero la dificultad es considerada moderada a alta, sobre todo por el último tramo que va a ser bastante empinado. Y si escuchaste mis episodios de Torres del Paine en Chile, vas a ver que esto va a ser similar. La mayoría del camino no es que sea muy difícil, pero cuando llegas al último kilómetro, que es muy empinado, acá sí se pone difícil. Para este sendero, mi tour me recogió en el hotel y nosotros fuimos a la parte norte del pueblo del Chaltén para empezar este sendero por una de sus 2 entradas. Uno podría o empezar desde la ciudad o empezar desde el norte para tener otra vista diferente, y entonces eso fue lo que hicimos. Y acá, desde los primeros kilómetros, empezamos a ver paisajes increíbles. Entonces, como truco, intenta empezar desde la otra entrada que está al norte del Chaltén. Puedes tomar un bus que te lleve hasta allá, o si estás haciendo tu recorrido con Pablo, Pablo puede agendar un transporte que los va a llevar a ustedes hacia allá. A medida que avanzas, vas a ver que el paisaje va a empezar a cambiar muy rápido. Vas a pasar por bosques de lengas, también ríos de deshielo, miradores naturales que te van recordando que estás en el pleno Parque Nacional de los Glaciares, pero lo más intenso va a llegar al final, que es el famoso ascenso de la Morrena. Este tramo es una subida muy empinada, va a tener un desnivel de casi 400 metros en apenas 1 kilómetro, entonces es duro, requiere paciencia, requiere buena condición física, pero créeme que cada paso vale la pena. Y cuando finalmente llegas arriba, el paisaje va a ser indescriptible, porque frente a ti vas a tener la Laguna de los Tres, que es un agua color turquesa y helada, y justo detrás se eleva el imponente Fitzroy, acompañado de sus agujas de granito. En un buen día de cielo despejado, esta es probablemente una de las vistas más espectaculares de todo el continente.
Si caminas un poco también cerca del glaciar vas a ver la laguna sucia, que fue una laguna que me llegó Pablo, porque tiene un color un poco más verdoso y es como un poco escondida, pero ya que estás acá incluso la puedes ver y poca gente se toma el tiempo de acercarse a este mirador lateral. Es totalmente recomendable y además ya a estas alturas es muy fácil, entonces si llegaste hasta acá te recomiendo que te asomes a este otro mirador donde puedes ver la laguna sucia. Lo más recomendable para hacer el trekking de Laguna de los Tres es salir temprano, incluso a las 6 o 7 de la mañana, porque, uno, el sendero es muy popular y en temporada alta se puede llenar muchísimo, y dos, porque si sales temprano aumentas tus chances de ver el Fitzroy despejado, porque como te dije, el Fitzroy casi siempre está rodeado de nubes. Y estas nubes normalmente aparecen en la tarde. Entonces es fundamental que llegues temprano para que logres ver esta vista increíble. Y bueno, además también va a ser fundamental llevar buen calzado, llevar palitos o bastones de trekking, acá otra vez súper recomendados y necesarios. Y nuevamente llevar comida para que puedas almorzar o comer snacks frente a la laguna. Creo que esto siempre es una de las mayores recompensas cuando llegas hasta allá, poder relajarte y quedarte por lo menos una hora viendo estas vistas increíbles por las que caminaste. Para este trekking, lo que sí no necesitas mucho es botellas de agua. Yo solamente llevé una botella pequeña de agua de 500 mililitros porque acá tienes varios riachuelos con agua súper pura y súper limpia para recargar tu botella. Entonces, literal, yo solo llevé mi botellita pequeña y la recargué 3 veces. Me la tomé al principio, una vez en la bajada, una vez en la subida y con esto fue suficiente. Entonces, puedes recargar agua, pero eso sí, porque yo estoy acostumbrada a tomar agua natural. Si tal vez tú siempre tomas agua en botella y quieres prevenir, es mejor que lleves tu propia agua para que los minerales que existen en esta agua tan pura de glaciar no te hagan daño. Y bueno, durante el último día que yo estuve, como te dije, yo estuve 3 días, pero me iba en la tarde, entonces solo hice la pequeña caminata por la mañana de Chorrillo del Salto. Esta es una de las que te dije que era corta, pero esta ni siquiera la hice con guía porque es muy corta. Y bueno, básicamente esto fue todo lo que yo hice en la capital del trekking. Si te dejo un último consejo, es comer helado, porque en esta ciudad me comí uno de los mejores helados que me he comido en mi vida y es la heladería Domo Blanco. Acá tienen un helado de calafate que es riquísimo, pero todos los sabores que pidas, la verdad, van a ser increíbles. Es probablemente la única heladería de este pueblo, pero te la recomiendo muchísimo porque fue una de mis comidas favoritas. Después de llegar de todos los trekkings, me comía un helado. Dime en los comentarios si tú hiciste alguno de los otros senderos que existen en el Chaltén y se lo quieres recomendar a alguno de los viajeros, y cuéntanos también cómo fue tu experiencia. Comparte este episodio con otra persona con la que quieras viajar a la Patagonia y descubrir estos paisajes impresionantes. Y si puedes, déjame un review y suscríbete porque esto me ayuda tremendamente a seguir dando más consejos viajeros alrededor del mundo. Te compartiré en los comentarios también una app que estoy desarrollando para que puedas crear y editar tus propios itinerarios de viajes. Y nos vemos la próxima semana en donde te llevaré a conocer el glaciar más popular de toda Argentina. ¡Buen viaje!